2.400.000 bolívares es el monto del ingreso mínimo mensual en Venezuela. Al cambio en dólares, sería una cifra de $1.30. Tal escenario nos lleva a pensar cómo sobreviven los venezolanos ante esta cifra. La respuesta: el manejo de dólares en el país. El incentivo equivalente a dólares por parte de las empresas privadas a sus empleados, las remesas enviadas por las personas en el extranjero a sus familiares dentro del país, así como los diversos emprendimientos realizados por los venezolanos, son algunas de las alternativas a las cuales se ha recurrido en la nación para subsistir pese a la mayor crisis económica de su historia. Ahora bien, ¿qué detonó la actual crisis y cómo el uso del dólar se ha convertido en algo tan cotidiano? En Venezuela, el 95% de los ingresos económicos dependían de la exportación de petróleo. Para el 2014, el precio del barril de este bajó exponencialmente, dejando a la nación en una terrible situación. Esto limitó las operaciones comerciales con moneda extranjera, lo que produjo un aumento en el costo de los productos importados al país. Al mismo tiempo, para contrarrestar la situación, el gobierno de Nicolás Maduro multiplicó la impresión de dinero, incrementó el monto del salario mínimo e impuso los precios de venta en los productos de primera necesidad, lo que ha generado mayor golpe en la economía, ya que todas estas acciones solo propulsaban la aceleración de la inflación en el país. El Banco Central de Venezuela publicó que para finales de 2018 la nación presentaba una inflación de 130.000%, mientras que la Asamblea Nacional expuso cómo en tan solo 19 días los precios de los servicios y productos aumentaban el doble. En el 2019, la cifra de inflación divulgada por el Banco Central de Venezuela fue de 9.585%. En el 2020, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 3.713%, manteniéndose la hiperinflación durante estos 3 años, ya que sus dígitos han superado los 4 números anualmente. Ante la hiperinflación, la devaluación de la moneda venezolana se intensificó, produciendo un declive en el poder adquisitivo de los ciudadanos de la nación, quienes con sus sueldos en bolívares no tenían la posibilidad de acceder a créditos bancarios, ahorrar u obtener incluso la cesta básica de alimentos. Buenas tardes, mi nombre es Alexson Zapata, soy abogado y estudiante de Economía de la Universidad de la República del Uruguay. Respecto a tu primera pregunta sobre la situación de la moneda venezolana, te puedo decir que todos los países del mundo basan o fundamentan su fortaleza en la independencia económica. Para que un país sea independiente económicamente, debe tener sí o sí una moneda soberana. Dependiendo del valor de dicha moneda, se dan transacciones internacionales según la capacidad adquisitiva o poder que tenga dicha moneda. En consecuencia, con lo que ya sabemos respecto a los últimos años, el bolívar ha perdido valor abruptamente al punto de dejar al país en una hiperinflación. La hiperinflación se caracteriza por varias aristas o varios aspectos. Te comento. Principalmente la debilidad del bolívar ocasiona no solamente una desprotección de la sociedad en términos generales por las transacciones económicas que se puedan realizar dentro de dicha nación, sino también a los productos y servicios que se generen dentro de ella y como consecuencia su posterior comercialización dentro o fuera del país. Una moneda que representa tantas desventajas como el bolívar, que según estimaciones del Banco Mundial o del Foro Económico Internacional, se estima que el bolívar perdió su valor absoluto
Esto quiere decir que imprimir un billete cuesta más que la misma moneda. En términos generales, el mundo avanza hacia el comercio electrónico, es decir, hacia las transacciones electrónicas, tendiendo así a desaparecer las monedas físicas. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Mientras tanto, a pesar de tener una moneda icónica como la venezolana, sin valor, se sabe que todavía existen transacciones con dicha moneda. El tema del bolívar, o la situación actual del bolívar, es comparable con lo que sucedió en el Chile de Allende o en la Cuba de los Castro o en algunos países de África, o en su defecto pasó en China en los años 60 y 70. El valor de la moneda no solamente es impulsado por la competitividad y productividad del país, sino también por la credibilidad en términos políticos que tenga dicha nación. Paradójicamente, se creía que la fortaleza de una moneda dependía absolutamente de las riquezas económicas, de las riquezas naturales o industriales de un país. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado lo contrario. Por ello, la realidad económica actual del país. Un país con dos gobiernos, un país con dos asambleas, un país con dos tribunales, un país con dos economías, una basada en el dólar y la otra fundamentada en el bolívar. Es un país que sencillamente no genera ningún tipo de credibilidad a nivel internacional. En esta pugna política, principalmente, donde se pelean dos modelos totalmente distintos, pero que ningún bando tiene el control absoluto, ni político ni económico, de la situación. Es lo que ha desencadenado una crisis tan grave como la que vive actualmente nuestro país. El acelerado proceso de devaluación del bolívar ha producido un aumento en el uso de monedas extranjeras en el país, ya que éstas proveen seguridad financiera, pues con las mismas, la estabilidad de los precios y el ahorro es posible. Ya en el 2018, Daniel García, corresponsal en Venezuela para BBC Mundo, se planteaba lo siguiente: si continúa la hiperinflación, ¿se usarán pronto los dólares para pagar también en supermercados y restaurantes? La respuesta a este interrogante es un rotundo sí. En el 2020, Data Analysis proyectó que el 61.3% de las transacciones comerciales en Venezuela se hacían en dólares, 36.1% en bolívares y 2.6% en otras divisas. Una respuesta clara a dicho planteamiento. Para comprobarlo, solo es necesario contemplar las tiendas y los supermercados del país.
El dólar, como lo indican los estudios y se observa a simple vista en las diversas tiendas, es la moneda más empleada en el país actualmente. Esto debido a los beneficios que ofrece sobre el bolívar. Sin embargo, aunque representa una solución, al no estar regulado legalmente, produce una serie de irregularidades en las operaciones comerciales dentro del país. En vista de ello, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela ha tomado algunas medidas. En octubre de 2020 permitió la apertura de cuentas para monedas extranjeras. Desde entonces, 14 de las 23 entidades mercantiles activas en el país han iniciado con este servicio para sus usuarios. Sin embargo, esta actividad tiene sus restricciones y riesgos. Un ejemplo de ello es la prohibición del uso de estas cuentas para operaciones dentro del territorio nacional, es decir, únicamente pueden realizarse transacciones desde o hacia el extranjero. Por otro lado, el mayor de los riesgos que poseen las condiciones de estas cuentas se basa en que las mismas no están resguardadas por un fondo de garantías, lo que significa que en caso de quiebre, el banco no podrá proteger el dinero de sus clientes. La dolarización es necesaria, ya que a pesar del común uso de las divisas dentro del país, aún existe un significativo grupo de la población venezolana que no cuenta con ingresos en dólares, como en el caso de los pensionados y empleados de las instituciones públicas. Además, las condiciones que ofrecen las entidades bancarias a sus usuarios para la apertura de cuentas en moneda extranjera son muy limitadas y riesgosas. Conozcamos el caso de Magali Albornoz, una mujer de 68 años quien mensualmente recibe la pensión entregada por el Estado. A mí me parece que la pensión verdaderamente no alcanza en este tiempo, porque el monto de la misma es de 1.800.000 bolívares. Y cuando nos dirigimos a comprar los productos de primera necesidad, nos damos cuenta que un solo producto rebasa el monto de la misma. Por ejemplo, un kilo de pasta, 2.200.000. Un kilo de arroz, 1.900.000. Un kilo de queso llanero, 7 millones. Un kilo de harina de maíz cuesta 1.900.000. Y ya ustedes podrán observar que el monto de un solo producto rebasa el monto de la pensión. Como ven, verdaderamente no alcanza para nada. ¿Venezuela merita que las autoridades tomen medidas reales con respecto a la situación económica del país? Es evidente la dolarización informal que se desarrolla en la nación, que si bien desahoga de cierta forma la condición de algunas familias y comercios, por sí sola no tiene el poder de estabilizar las actividades financieras. Al no establecerse un orden legal que abarque sistemáticamente todos los aspectos correspondientes a la dolarización, el ingreso básico y la seguridad económica que todos los venezolanos merecen no será garantizada. Los venezolanos tienen derechos a adquirir alimentos y medicinas. Los venezolanos tienen derecho a un sueldo digno. Y los venezolanos tienen derecho a la seguridad económica. Y esos derechos no pueden seguir siendo ignorados por el Estado.